Hola amigos, espero que estén bien. Mi nombre es Motor y el día de hoy te enseñaré cómo funciona una cámara digital Samsung. Primero tenemos un equipo llamado cámara, que su función básicamente es controlar la cantidad y el tiempo de luz, la cual podrá grabar una imagen en un sensor fotosensible y almacenarlo en una memoria. Para poder obtener una imagen, debemos de tener un motivo, por ejemplo un panda en el zoológico de Chapultepec, el cual es iluminado por la luz natural y este refleja esa luz a todas direcciones como si fuese un espejo. Esta luz viaja a todas direcciones y nuestra cámara recogerá esta luz con su primer componente llamado lentes, los cuales se encargan de darle una dirección correcta a esta luz. La va a direccionar a un solo punto, como una lupa. Así nuestra imagen no saldrá borrosa o distorsionada. Toda esta luz llega a un sensor fotosensible llamado CCD, el cual convierte esta luz en una carga o señal eléctrica. Esta señal análoga es enviada a un chip llamado ATC que se encarga de convertir esta señal a una señal digital. Otro chip llamado DSP, el cual se encargará de procesar el código o señal. Al ser procesada la imagen es almacenada en la tarjeta